Lección número 7 de la Escuela Sabática para Adultos, martes 13 de mayo. El título de la lección de hoy es, Como carbones encendidos. La lección de hoy profundiza en la majestuosa revelación de la santidad y gloria de Dios a través de las visiones celestiales de Isaías, Ezequiel y Juan, en Apocalipsis, destacando el simbolismo de los querubines y los carbones encendidos como representaciones de la presencia divina, el poder purificador de Dios y la necesidad humana del Evangelio eterno para la reconciliación y transformación. Vamos a leer Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 14, y luego lo vamos a comparar con Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6, y Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 11. Te recomiendo que tengas a la mano tu Biblia, porque vamos a hacer un análisis profundo de cada versículo. En esta ocasión solo analizaremos Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 14, porque Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6, y Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 11, ya lo analizamos en la lección número 6 del día jueves. Te recomiendo que veas el vídeo que está publicado en mi canal YouTube. Empecemos con el análisis de Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al 14. Versículo 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo semejante a bronce refulgente. En este versículo, vemos que la revelación de Dios a menudo viene acompañada de manifestaciones impresionantes de su poder y gloria, simbolizadas aquí por el viento, la nube y el fuego. Esto nos recuerda que nuestro Dios no es pequeño ni insignificante, sino que posee un poder y una majestad que superan nuestra comprensión. Cuando Ezequiel afirma, bronce refulgente, esta afirmación sugiere pureza y resistencia, que es parte de la visión divina. Versículo 5. Y en medio de él, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. En este versículo, nos dice que en el centro de la manifestación divina, aparecen seres creados por Dios con un propósito especial. Cuando Ezequiel afirma, semejanza de hombre, esta afirmación puede indicarnos, en parte, que estos seres están relacionados con el plan de Dios para la humanidad, o que actúan en relación con los asuntos humanos bajo la dirección divina. Son parte de la corte celestial. Versículo 6. Y cada uno tenía 4 caras y 4 alas. En este versículo, vemos la descripción de los seres vivientes. La descripción de las 4 caras y las 4 alas, nos muestra seres con capacidades y roles multifacéticos. Las caras, como se describe más adelante, sugieren diferentes aspectos del ser viviente y quizás atributos divinos reflejados en la creación, mientras que las alas implican velocidad, capacidad de movimiento y estar cubiertos en señal de reverencia o humildad ante la presencia divina. Versículo 7. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y resplandecían a manera de bronce muy bruñido. En este versículo se menciona, los pies de ellos eran derechos. Esto significa la estabilidad y la firmeza, que son características de estos seres celestiales. Cuando Ezequiel dice, la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y resplandecían, estas características sugieren fuerza, movimiento determinado y pureza, todo ello al servicio de Dios. Versículo 8. Y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. En este versículo se menciona que, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Esta afirmación indica su capacidad para actuar, ejecutar los propósitos divinos y llevar a cabo tareas. Esto, combinado con sus múltiples caras y alas, subraya su disposición y habilidad para servir a Dios en cualquier dirección y de múltiples maneras. Versículo 9. Juntos estaban sus alas al unísono, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. En este versículo, se menciona el movimiento coordinado y directo de estos seres. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Esto nos enseña sobre la unidad y el propósito unificado en el servicio celestial. Nos muestra la eficiencia y la obediencia perfecta de aquellos que están cerca de Dios. Versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey al lado izquierdo de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Las 4 caras, cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila, son símbolos potentes. Tradicionalmente, las vemos como representaciones de diferentes aspectos de la creación, o incluso atributos divinos, inteligencia, poder, paciencia o servicio, velocidad o elevación.
Estas caras, presentes en cada ser viviente, sugieren que combinan las características más nobles y poderosas del mundo animal y la inteligencia humana, todo al servicio de Dios. Versículo 11. Así eran sus caras. Y tenían extendidas por encima sus alas, cada uno dos de sus alas se juntaban con las alas del otro, y con las otras dos cubrían sus cuerpos. En este versículo, nos muestra la disposición de las alas y dice que las alas de estos seres estaban juntas. Esto nos muestra la conexión y unidad entre los seres. Y cuando dice, con las otras dos cubrían sus cuerpos, esto es un símbolo de reverencia y humildad ante la presencia divina. Incluso los seres celestiales se presentan con humildad ante la gloria de Dios. Versículo 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. En este versículo, se reitera la dirección y la obediencia. El Espíritu que los mueve es el Espíritu de Dios. Estos seres actúan en perfecta sintonía con la voluntad divina, moviéndose instantáneamente hacia donde el Espíritu los dirige, sin dudar ni desviarse. Esto es un modelo de la obediencia que Dios busca en nosotros. Versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su apariencia era como de carbones encendidos, como visión de hachones, andaba entre los seres vivientes un fuego, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. En este versículo, nos dice que la apariencia de estos seres vivientes era como de carbones encendidos y hachones. Esta característica nos conecta con la santidad purificadora y el juicio de Dios, así como con la energía y la pureza divinas. El fuego constante entre ellos y los relámpagos que salen del fuego refuerzan la idea de la intensa santidad y el poder dinámico que rodea la presencia de Dios. Versículo 14. Y los seres vivientes corrían de un lado a otro a semejanza de relámpagos. En este versículo, nos habla acerca de la velocidad y la instantaneidad de su movimiento de estos seres vivientes. Dice que su velocidad era a semejanza de relámpagos. Esta característica destaca su capacidad de estos seres para ejecutar la voluntad de Dios de manera inmediata y eficiente, a través de todo el universo si fuera necesario. ¿Y cuáles las similitudes entre Ezequiel 1, 4 al 14, con Isaías 6, 1 al 6 y Apocalipsis 4, 1 al 11? Al estudiar estas visiones celestiales, observamos similitudes impresionantes que nos hablan de la majestad y el poder de nuestro Dios. Específicamente encontramos 4 similitudes. Número 1. La presencia divina y el trono. Las 3 escenas nos presentan una revelación de la presencia de Dios, a menudo centrada alrededor de su trono. En Isaías 6, el profeta ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Apocalipsis 4, describe un trono establecido en el cielo con alguien sentado en él. Aunque la visión de Ezequiel comienza con la descripción de los seres vivientes y las ruedas, el contexto general del capítulo y los siguientes revelan que esta es una visión de la semejanza de la gloria de Jehová, asociada a su trono móvil. Vemos a nuestro Dios manifestándose en gloria y poder. Número 2. Seres celestiales alrededor del trono. En las 3 visiones aparecen seres celestiales que sirven y adoran a Dios. En Isaías, son los serafines, en Ezequiel, son los 4 seres vivientes, identificados más adelante como querubines, y en Apocalipsis, son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Estos seres están íntimamente ligados a la presencia divina y a la adoración celestial. Número 3. Atmósfera de gloria y santidad. Las visiones están impregnadas de una atmósfera de santidad abrumadora y la manifestación de la gloria divina. Isaías describe el templo lleno del borde de las vestiduras de Dios y los serafines proclamando Santo, Santo, Santo. Apocalipsis 4 también destaca la adoración constante que exalta la santidad de Dios. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ezequiel 1 describe una visión llena de resplandor, fuego y una gloria deslumbrante, que culmina en la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ezequiel 1, 28. Estas escenas nos recuerdan la pureza absoluta de nuestro Creador. Número 4. El propósito de la revelación. Aunque varían en detalle, estas visiones tienen el propósito común de revelar algo fundamental sobre Dios a sus siervos profetas, Isaías y Ezequiel, y al apóstol Juan, preparándolos para su ministerio o dándoles un mensaje para el pueblo. Para nosotros hoy, estas visiones nos acercan al entendimiento del cielo y del carácter de Dios. ¿Cómo se relaciona estos textos bíblicos con la lección de hoy? La lección que hemos estudiado ilumina profundamente estos pasajes.
Nos enseña que los querubines, los seres vivientes en Ezequiel, según otras referencias bíblicas, están intrínsecamente ligados al trono de Dios y a la manifestación de su gloria, actuando como guardianes de su santidad y como parte de su séquito celestial. La lección menciona explícitamente las similitudes entre las visiones de Ezequiel 1, Isaías 6 y Apocalipsis 4, señalando que todas presentan la manifestación de la gloria de Dios, su trono y seres celestiales, querubines, serafines, seres vivientes. Esto valida nuestra observación de estas conexiones cruciales. Además, la lección destaca la importancia de los carbones encendidos, como se ve en Ezequiel 1, 13, y en la visión de Isaías 6 con los serafines. Estos carbones, asociados a la purificación y la santidad divina, nos llevan a la parte más conmovedora de la lección, la respuesta humana a esta santidad abrumadora. La lección nos recuerda que la santidad de Dios revelada en estas visiones, como en Apocalipsis 4, 8, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, nos confronta con nuestra propia pecaminosidad e insuficiencia. Al igual que Isaías sintió su inmundicia en presencia de Dios, nosotros, al contemplar la gloria divina, nos damos cuenta de nuestra necesidad de reconciliación. Aquí es donde la visión de Ezequiel, junto con las de Isaías y Apocalipsis, se relaciona poderosamente con el Evangelio que hemos estudiado. La misma santidad que nos revela nuestra condición perdida, es la que provee el remedio en Jesús. La lección enfatiza que nuestra insuficiencia y dependencia del Evangelio son claras cuando vemos la gloria de Dios. La visión nos lleva no a la desesperación, sino a la humildad y a la búsqueda de la transformación que solo el Evangelio puede ofrecer. Los seres vivientes en Ezequiel, los serafines en Isaías y los seres alrededor del trono en Apocalipsis, apuntan en última instancia a aquel que hace posible nuestra redención y nos permite algún día estar en presencia de esa gloria inefable que Ezequiel contempló. En conclusión, la visión de Ezequiel 1, 4 al 14, vista a la luz de Isaías 6 y Apocalipsis 4, nos muestra la imponente majestad de nuestro Dios, la naturaleza de su corte celestial, y lo más importante, nos confronta con su perfecta santidad, recordándonos nuestra necesidad del Evangelio y el poder transformador de Cristo para poder un día unirnos a la adoración alrededor del trono celestial. Después de haber analizado los textos bíblicos, vamos a responder la pregunta: ¿qué similitudes ves entre este pasaje y las escenas representadas en Isaías 6, 1 al 6, y Apocalipsis 4, 1 al 11? Estos pasajes presentan visiones celestiales con seres vivientes y una fuerte manifestación de la gloria de Dios. En Ezequiel 1, 4 al 14, el profeta describe criaturas con 4 caras y ruedas llenas de ojos, reflejando el poder y la omnisciencia divina. Isaías 6, 1 al 6, muestra serafines adorando a Dios en su trono, enfatizando su santidad. Apocalipsis 4, 1 al 11, también describe un trono rodeado de seres vivientes que alaban a Dios, resaltando su majestad y eternidad. En conjunto, estos textos revelan la grandeza y el dominio absoluto de Dios sobre la creación. En resumen, la lección de hoy, titulado Como carbones encendidos, nos sumerge en las sublimes visiones del trono de Dios presentadas por Isaías, Ezequiel y Juan. Se nos muestra cómo los querubines y serafines son seres o símbolos estrechamente ligados a la majestad divina, reflejando la gloria y el poder de Dios. Las similitudes entre estas visiones confirman la majestuosidad del dominio divino, con seres celestiales que alaban y proclaman la santidad de Dios. El simbolismo de los carbones encendidos destaca el poder purificador y perdonador de Dios, esencial para nuestra reconciliación. Particularmente, la visión de Ezequiel trajo esperanza y consuelo a un pueblo cautivo. Finalmente, la lección enfatiza que la revelación de la absoluta santidad de Dios nos obliga a reconocer nuestra propia insuficiencia y la necesidad urgente del Evangelio eterno. Este entendimiento nos lleva a la humildad y a buscar una profunda transformación espiritual a través de la gracia divina. Si te ayudé a desarrollar la lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Y si deseas tener este material en PDF para que lo puedas estudiar con más calma, lo puedes descargar en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en mi perfil.